Bueno, buenos días a todos. Me disculpo por los inconvenientes que tuve anteriormente con la conexión. Me vuelvo a presentar. Yo soy Martina López, soy interna de la Universidad de La Sabana y el día de hoy voy a hablar acerca del peso y la fístula perianal en niños. La charla pues fue asesorada por el doctor Romero. Este va a ser el contenido que voy a abordar a lo largo de la charla. Entonces, iniciar con definiciones, un poco de generalidades, seguido de epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo de etiologías, presentación clínica, la clasificación específicamente de las fístulas, ayudas diagnósticas, diagnósticos diferenciales, un poco pues del tratamiento y ya finalmente conclusiones. Entonces, para empezar, el absceso perianal se va a definir como una inflamación superficial de los tejidos blandos en la región perianal, caracterizada pues por la acumulación de pus en pues la misma. Y la fístula perianal se va a definir como una comunicación anormal entre la mucosa, ya sea del canal del pues ano o del recto, y la piel perianal. Con respecto a generalidades, un poco pues de embriología, el canal anal se va a formar aproximadamente en la cuarta o la séptima semana de gestación, posterior a que se hace la división de la cloaca en la membrana urogenital ventral y pues dorsal. El epitelio de los 2/3 superiores va a provenir del intestino endodérmico. Martina, disculpa, creo que el doctor Chams está hablando en el fondo o está, no sé, escucho un ruido ahí de la voz del doctor Chams o es otra persona. Creo que ya, qué pena. El epitelio de los 2/3 superiores va a estar dado por el intestino endodérmico y va a corresponder a un epitelio cúbico estratificado. Y el epitelio del tercio inferior va a estar dado por el prócteo ectodérmico y va a corresponder a un epitelio escamoso estratificado ya con anexos. La fusión de estos dos epitelios es lo que se va a denominar como la línea pectínea o dentada, y este va a corresponder a un epitelio escamoso estratificado pero sin anexos. Con respecto ya a la anatomía del canal anal, este va a ser el segmento pues más distal del tracto gastrointestinal. En lactantes usualmente su longitud es de aproximadamente 2 centímetros y en adultos alcanza una longitud de 4.5 a 5 centímetros. Los límites anatómicos en la región pues posterior van a estar limitados con el coxis, en la región anterior en hombres con la uretra y la próstata, y en mujeres con el cuerpo perineal y la pared pues vaginal posterior. Y lateralmente van a estar limitados por la fosa isquiorrectal. El origen embriológico que mencionaba de los 2/3 superiores e inferiores es lo que va a generar que a su vez tengan una irrigación y un drenaje venoso distintos. Entonces, en los 2/3 superiores va a estar irrigado y va a recibir pues, drenaje venoso por la arteria y la vena rectal anterior superior, que va a ser rama de la mesentérica inferior, y el tercio inferior va a estar irrigado y va a recibir pues un drenaje venoso por las rectales inferiores, que son afluentes de la pudenda interna. Ya con respecto a la parte pues interna del canal anal, se van a describir dos definiciones. La primera pues va a ser el canal anatómico y la segunda el canal quirúrgico. Ambas van a, la límite pues más distal va a ser el margen anal. La diferencia es que el canal anatómico va a ir hasta la línea pectínea, mientras que el canal quirúrgico va a ir hasta el anillo no rectal. Y digamos que la importancia en el canal quirúrgico es que este pues va a involucrar el esfínter. Con respecto a la pared anal interna y externa, la interna pues va a ser una continuación de la muscularis propia pues del intestino, y la externa va a ser pues las fibras provenientes del músculo pues elevador del ano. Esa pared interna va a generar unos repliegues en la mucosa que va a dar lugar a las columnas de Morgagni, que usualmente son entre 6 a 12, separadas pues de las criptas anales, y sobre la línea dentada van a estar las válvulas anales. Acá la importancia, pues sobre todo en contexto de esta patología, radica en las criptas anales. Estas van a, digamos, desembocar en unas glándulas anales que se van a extender hacia pues ambos esfínteres. Con respecto a la región perianal, va a pues, ser definida como el área circundante al ano, y esta va a incluir pues piel y tejidos adyacentes. Se va a caracterizar por una transición pues entre la piel externa y la mucosa interna ya del canal anal. Con respecto a la epidemiología, el absceso perineal tiene una incidencia estimada de aproximadamente 0.5 a 4.3%. Suele ser pues una entidad autolimitada, lo que pues va a llevar a que el tratamiento
inicialmente sea pues conservativo. Tanto la fístula perianal como el absceso perianal se van a presentar comúnmente en menores de 1 año. De estos pacientes, pues el porcentaje va a ser 57-86% de los pacientes van a ser pues lactantes menores, y ya mayores de 1 año generalmente es por causas secundarias como pues la enfermedad intestinal inflamatoria asociada a traumatismo, cuerpos extraños o pues malignidad. Va a ser una patología mucho más frecuente en hombres. Ahorita voy a explicar por qué en la fisiopatología. Con respecto a los abscesos, usualmente se van a localizar pues lateralmente, y se describe como que ambas van a pertenecer a una misma entidad perianal, en donde una puede ser pues una tapa seguida de la otra. El absceso perineal usualmente progresa a fístula hasta un 85% pues de los pacientes pediátricos. Listo, ahora para hablar un poco acerca de la fisiopatología, hasta el momento pues es desconocida, sin embargo se plantean 3 teorías. La primera siendo que va a haber una normalidad congénita de esas criptas de Morgagni, donde pues se van a dar criptas muy profundas que van a formar pues pequeños canales susceptibles pues a obstruirse. Esto pues va a generar un acúmulo de detritus, secundario a esto pues se va a generar una infección glandular, un estado pues inflamatorio, y eso va a generar una remodelación tisular que pues va a ser un factor de riesgo para la formación pues de abscesos. Otra de las teorías es pues una fístula perianal congénita, que realmente pues no es muy frecuente, y la tercera teoría vendría siendo pues secundaria a un estímulo hormonal. Entonces, con respecto a los factores de riesgo y pues las posibles etiologías, lo que mencionaba, los desórdenes hormonales, usualmente se ve asociado al exceso de andrógenos. Esto genera hiperplasia de las glándulas y una estimulación pues glandular excesiva, y va a ser pues mucho más frecuente en hombres porque ellos van a generar un pico de testosterona en el primer pues año de vida. Es por esta la razón que pues va a ser una entidad prevalente más en hombres. Otro de los factores de riesgo es la displasia de las anorrectales, lo que mencionaba, que sean muy profundas, pues van a ser más susceptibles pues a obstruirse. También pues la enfermedad inflamatoria intestinal, usualmente pacientes con enfermedad de Crohn pues van a tener lesiones perirectales aproximadamente en un 4%, y 10% de los pacientes que cursan ya sea con absceso perineal o fístula tienen un antecedente de enfermedad de Crohn o pues va a ser su debut de la enfermedad. También se ha visto asociada a la deficiencia inmunológica, principalmente la deficiencia de la inmunoglobulina A, ya que pues esta actúa como un mecanismo protector para pues la adhesión de toxinas y de microorganismos en el tracto digestivo. Entonces, pues cuando hay deficiencia de la misma, pues va a generar un factor de riesgo. Y el último sería el cuidado pues inadecuado, lo que mencionaba anteriormente, como el canal anal en niños es pues más corto. Cuando tiene las deposiciones, la mucosa se va a exponer pues más fácilmente, por tanto, cuando se limpia de forma excesiva o se ejerce mucha fricción, esto pues va a generar irritación de la mucosa y pues va a haber mayor riesgo de infección. Ya para hablar un poco de las manifestaciones clínicas, el absceso perianal pues va a ser característico pues como una masa alrededor del ano. Estos pacientes van a cursar pues con dolor intenso y constante, sobre todo si no ha tenido un drenaje pues espontáneo previo. Va a estar asociado a eritema, a calor, pues a induración, puede o no tener área de fluctuación, y está asociado también a edema perineal. Usualmente estos pacientes no se tornan pues sépticos específicamente por el absceso perianal, pero pues igual también tenerlo en cuenta. Y la fístula perianal va a ser pues la ulceración de la piel con secreción pues en la zona perianal. Van a presentar dolor rectal ya más intermitente, un drenaje también intermitente y maloliente, y también va a estar asociado a prurito. Usualmente se sospecha en pacientes que tengan pues persistencia de absceso, es decir, que hayan tenido un antecedente pues de un absceso en las últimas 6 a 12 semanas, posterior a que se haga la intervención quirúrgica en caso de hacerse, o pues un absceso pues no curado. Ahora, para la clasificación de las fístulas, se propone esta clasificación, que es la de Parkes, en donde se describe la trayectoria anatómica de la fístula y pues nos va a ayudar a predecir la complejidad de la misma. Entonces, básicamente van a ser 4 pues, tipos, y se van a clasificar en términos de su relación con los músculos del esfínter. Entonces, el Parkes 1 va a ser la que se conoce como la fístula interesfintérica, en donde tiene un origen pues criptoglandular, inicia en la línea dentada y posteriormente sale en la zona perianal siguiendo pues un plano interesfintérico.
En la clasificación tipo 2 va a ser la fístula transesfintérica, también tiene pues el origen en la línea dentada, este atraviesa todo el esfínter externo y sale por la fosa isquiorrectal y pues desemboca en pues la zona pues como el glúteo. La Parks 3 va a ser una fístula supraesfintérica, también inicia en la línea dentada, pero esto ya pues, abarca todo el aparato pues, del esfínter, también atraviesa la fosa isquiorrectal y pues sale en la zona pues como el glúteo. Y la Parks 4 va a ser ya una fístula mucho más alta, esta es extraesfintérica, usualmente el origen no es criptoglandular, por lo que inicia pues más alto en el canal anal, atraviesa toda la fosa isquiorrectal y pues sale ya a piel. Y van a estar otras fístulas que no las involucra esta clasificación, que van a ser las fístulas superficiales, y pues estas por lo general pues no generan ninguna afección pues del esfínter. Y va a estar la clasificación según la complejidad, entonces fístulas complejas y fístulas simples. Las fístulas complejas van a ser fístulas transesfintéricas altas, que generalmente involucran más del 30% del esfínter externo. Dentro de ellas, pues fístulas supraesfintéricas, extraesfintéricas o aquellas asociadas a enfermedad de Crohn, radiación, neoplasias o pues que ya tengan una repercusión en la continencia fecal. Y las fístulas simples van a ser aquellas que no cumplan pues ninguna de las características previas, es decir, pues principalmente superficiales o interesfinterianas y transesfinterianas bajas, es decir, que involucren menos del 30% del esfínter externo. Con respecto al diagnóstico de ambas entidades, pues realmente va a ser un diagnóstico clínico basado pues en las descripciones que mencioné pues propias de la enfermedad. Sin embargo, va a haber ciertas situaciones en donde se pues realicen o se tome pues ayudas diagnósticas. Esto va a ser sobre todo en contexto de abscesos ya muy profundos para precisar la anatomía y la extensión en sí de la fístula o como método de planificación preoperatoria y también se ha plantado como método pues, de evaluación de respuesta al tratamiento, sobre todo en pacientes con enfermedad de Crohn. Ahora, para la evaluación clínica de las fístulas, se ha propuesto pues esta regla, que es la regla de Gutzal, que busca identificar el trayecto de la fístula. Entonces, para esto, a nivel clínico, se le pide al paciente pues que se haga en decúbito prono y se divide la zona perianal en una región anterior y una región posterior. Esta regla pues se va a utilizar como guía para predecir el trayecto y ubicación del orificio interno de la fístula, teniendo pues como referencia el orificio externo. Entonces se va a coger una circunferencia radial de 3 centímetros. Si la fístula tiene un orificio externo en la zona anterior, usualmente el trayecto va a ser recto. Si la fístula tiene un orificio externo en la zona posterior del ano, dentro de esta área de 3 centímetros, el trayecto va a ser curvo. Y ya cuando el orificio externo está más allá de esos 3 centímetros, los trayectos van a ser curvos con dirección a la línea media posterior, independientes si son pues, los orificios en la región anterior o posterior. Este pues es un artículo que encontré con respecto a la correlación clínica de la pues, ley o la regla de Gutzal, pues ya aterrizada en el contexto pues como diferente de los diferentes tipos de fístulas. Entonces ellos tomaron 212 pacientes, se evaluaron 29% tenían fístula interesfintérica, 58% fístula transesfintérica y 16% eran fístulas superficiales, lo que pues concluyeron o los resultados que obtuvieron era que la predicción aproximada era del 80%, siendo exitosa en un 97% en fístulas superficiales, un 84% en fístulas interesfintéricas y un 70% en fístulas transesfintéricas. Entonces, pues básicamente lo que nos demuestra es que pues sí tiene una validez, pues como en la evaluación clínica pues de las fístulas. Con respecto a las imágenes, la más sensible y la más específica va a ser la resonancia magnética. Esta pues va a permitir una evaluación detallada de los trayectos fistulosos y si hay o no abscesos asociados. Sin embargo, pues no es una imagen que se realiza de rutina, dada pues las indicaciones que mencioné anteriormente y sobre todo porque es un examen pues de alto costo. Va a ser un examen muy largo que va a requerir sedación pues en el paciente. Va a haber otro tipo pues, de imágenes, dentro de ellas la ecografía endoscópica y el TAC. La ecografía endoscópica va a ser mucho pues, más rápido y económico que la resonancia, sin embargo, a su vez va a ser menos sensible y específico que esta.
pero pues nos va a permitir evaluar la inflamación pues perianal y si hay pues necrosis asociada a esta extensión pues del absceso. Y por parte del TAC, pues nos va a permitir más evaluar los abscesos, permite pues evaluar estructuras fuera del lumen intestinal, sin embargo tiene un rendimiento diagnóstico muy bajo en fístulas, por tanto no se debería utilizar en este contexto. Y digamos que comparando ambas imágenes, la precisión diagnóstica de la ecografía endoscópica es aproximadamente el 82%, mientras que en el TAC, incluso utilizando contraste rectal e intravenoso, es del 24%, por tanto, pues no se debería usar en contexto pues de fístulas. Con respecto a diagnósticos diferenciales, está pues la fisura anal, que va a ser pues un desgarro del anodermo, pero pues la clínica en estos pacientes va a ser un poco más diferente, el dolor va a ser desgarrador y usualmente asociado pues a las deposiciones, va a estar la enfermedad pilonidal, en donde pues la lesión en ellos va a ser más en el pliegue pues interglúteo, los abscesos en piel en glúteo, que acá digamos la diferencia va a radicar en que son abscesos pues mucho más superficiales, y ya en niños más grandes o pues en adultos va a estar el absceso de Bartolini o la hidradenitis supurativa. Ya para hablar un poco del tratamiento, pues realmente el manejo es aún muy controversial entre dar manejo conservador versus pues optar por una opción quirúrgica. Sin embargo, cuando se plantea el manejo conservador, tanto para la fístula como para el absceso, lo que se plantea es el uso pues de medios locales, dentro de ellos pues mantener una adecuada higiene y pues baños de asiento y el uso pues de antibiótico. Y ya para la parte quirúrgica, la parte pues como del absceso va a ser la aspiración por aguja o pues la incisión y el drenaje. Y en fístulas se va a plantear la fistulotomía, la fistulectomía, la colocación de un cetón o pues mínimamente invasiva, que ya la voy a mencionar más adelante. Con respecto al cubrimiento antibiótico, los esquemas pues que se proponen o los antibióticos que se utilizan usualmente van a ser betalactámicos más inhibidores o esquemas con metronidazol y fluoroquinolonas. Lo que pues comúnmente se utiliza es la amoxicilina clavulanato o la ciprofloxacina pues asociada al metronidazol. La duración del esquema antibiótico realmente va a ser como individualizada, va a depender de la respuesta clínica del paciente y que se logre el control del foco infeccioso. Se proponen esquemas hasta de 7 días, pues cuando se opta por un manejo no quirúrgico, en donde se hace una modalidad pues como intravenoso y luego se hace un switch a vía oral. Y ya cuando se hace posterior al tratamiento quirúrgico, pues realmente como la evidencia disponible es que pues dice que se debería utilizar de 3 a 5 días posterior a la intervención y que esto nos va a permitir reducir la tasa de formación de fístulas también, o pues la recurrencia de la misma. Ya hablando específicamente del manejo conservador en el absceso perianal, esta va a ser la primera línea de manejo. Antes se creía o pues se consideraba que la cirugía, si bien sí disminuía el curso pues de la enfermedad y la expansión del absceso, pues iba a generar mayor riesgo de fístulas iatrogénicas. Por tanto, digamos que es pues la razón por la cual esta es la primera línea de manejo. Sin embargo, pues no se utiliza en todos los pacientes, específicamente no de entrada cuando hay pues lesiones múltiples. El manejo conservador básicamente va a constar pues de pues mantener una adecuada higiene, los baños de asiento y pues el uso de antibióticos. Este es un estudio retrospectivo que publicó el Journal de Cirugía Pediátrica y Pediatría en Japón. Ellos evaluaron pacientes del año, pues desde el año 2014 al 2018, específicamente menores de 2 años con absceso perianal. Dentro de los criterios de inclusión que realizaron pues en el estudio, eran pacientes que llegaran pues a consultar con drenaje parcial espontáneo del absceso o quienes por ecografía pues evidencia que había colección sin que hubiera una zona fluctuante pues al momento de la valoración física. El manejo conservador fue dado por lo que mencioné anteriormente, los baños de asiento y los medios locales, y el esquema antibiótico que utilizaron fue amoxicilina clavulanato intravenoso por 3 días, seguido por vía oral durante 5 días más. Los resultados que obtuvieron en el estudio fue un 76% de los pacientes pues tuvieron un tratamiento exitoso y un 15% requirió pues posterior el drenaje por recurrencia del absceso, y pues el porcentaje restante no se pudo hacer un seguimiento, entonces pues no se pudo determinar si fue exitoso o pues se requirió de drenaje.
Y este es otro estudio también retrospectivo que publicó el Journal Europeo de Cirugía Pediátrica. Ellos evaluaron del 2014 al 2016 pacientes de 0 a 15 años, sin embargo llamaba la atención igual que la edad promedio era menor de un año en pues casi todos los pacientes. Tomaron una población de aproximadamente de 697 pacientes. El 50.9% recibió manejo conservativo, también basado en lo que mencioné anteriormente, y esto arrojó que un 12% desarrolló una fístula posterior a esto, mientras que la otra mitad que fue llevado a drenaje quirúrgico de entrada desarrolló en un 25% una fístula postdrenaje. Entonces, pues realmente la conclusión a la que llegaron era que era mucho más seguro y efectivo en contexto pues de absceso perineal utilizar el manejo conservador, ya que había pues menores tasas de recurrencia y pues de formación de fístulas. Y dentro de este mismo estudio, a aquellos pacientes que fueron sometidos a la incisión y el drenaje, el objetivo en ellos básicamente era prevenir que el absceso se expandiera y pues se generara necrosis del tejido adyacente. Se les hizo pues a todos una incisión pequeña, se buscaban los trayectos fistulosos pues intraoperatorio y pues siempre se buscaba pues preservar el esfínter. Y pues básicamente la tabla muestra los resultados que obtuvieron. Entonces, cuando se utilizó manejo conservador, la tasa de éxito fue del 87% y de recurrencia de la fístula un 12%. Mientras que cuando se utilizó o se optó por el tratamiento quirúrgico, la curación o la tasa de éxito fue del 75%, pero se asoció mucho más a fístulas, pues un 24%. Ahora ya hablando un poco del tratamiento quirúrgico en la fístula, los objetivos de realizar pues, este tratamiento va a ser eliminar el foco séptico en caso pues, de que esté asociado a un absceso, generar ablación de los tractos epitelializados, evitar o minimizar el riesgo de la incontinencia fecal y pues prevenir la recurrencia de la formación pues, de nuevo de la fístula. Dentro de las opciones quirúrgicas que se plantean va a ser la colocación o el uso de un cetón, la fistulotomía o la fistulectomía, la terapia con fillings biológicos o el tratamiento de la fístula anal video asistido. El uso entonces de cetón pues va a ser uno de los manejos que se planteó de forma inicial y es más utilizado sobre todo en contexto de fístulas extraesfintéricas o superficiales. La técnica, pues a grandes rasgos, básicamente es que se incide la piel y la mucosa del craneal entre ambos extremos. Se puede hacer esta incisión o pues simplemente se pasa el cetón sin necesidad de hacer la incisión. Luego se pasa esta sutura o se ha utilizado también el Ren de Penrose pues como cetón. Este queda tensión y esto genera una compresión sobre el tejido. Entonces, lo que hace es que se genera una inflamación crónica y una fibrosis que ayuda a fijar pues, el esfínter cuando se va separando, evitando que este pues, se contraiga, lo que pues, va a ser como un factor protector en torno a que va a reducir el riesgo pues, de la incontinencia. Y pues va a haber una vibración del tejido cada que pues, se hace esa tensión como progresiva para pues, ayudar a dividir el esfínter. La tasa de éxito de este procedimiento es aproximada del 97%, sobre todo en las fístulas pues simples. Y dentro pues de los beneficios como de este tratamiento es que disminuye la recurrencia, acorta pues el tiempo de tratamiento y reduce el riesgo de la incontinencia. Sin embargo, dentro de las limitantes pues más grandes del procedimiento es que genera dolor pues cada que el cetón se aprieta y esto pues debe hacerse periódicamente, entonces pues digamos que no es un procedimiento muy común para el paciente. Con respecto a la fistulotomía, el objetivo de este procedimiento es pues abrir el trayecto de la fístula. Entonces, lo que se hace es identificar el trayecto, tanto los orificios internos como externos de la fístula. Se incide ese trayecto, se amplía pues la herida externa y luego se hace un cierre pues del borde cortado pues del canal anal. Posteriormente se puede o no hacer pues un empaquetamiento de este. Con respecto a este procedimiento, digamos que la tasa de éxito o fracaso pues se va a medir en el porcentaje de recurrencia pues de formación de la fístula, cuánto tiempo pues demore en pues curarse o si presenta o no posterior a esto complicaciones como la incontinencia. Ciertas consideraciones con respecto a esto, pues entre más compleja sea la fístula, se debe realizar una abertura interna pues mayor y entre más división del esfínter haya, va a tomar más tiempo pues de curación, por tanto también va a estar más asociado a la probabilidad pues de recurrencia de la fístula y pues de mayor riesgo de incontinencia.
Este es un procedimiento que se elige sobre todo en fístulas interesfinterianas o pues subcutáneas o pues simples, ya que pues en fístulas altas, trans y supraesfinterianas va a haber mucho más riesgo de incontinencia pues fecal por daño pues del esfínter. Con respecto a la fistulectomía, realmente no pues encontré pues en niños. Sin embargo, tras esta revisión pues sistemática que publicó el Journal Europeo de Cirugía Pediátrica en el 2020, ellos tomaron 490 pacientes con fístula, 98% eran hombres y la edad promedio era de 7 meses. Se optó por un abordaje o pues un tratamiento quirúrgico inicial en el 81% de los pacientes. De ellos, 65% se les hizo fistulotomía y el 21% restante se les hizo fistulectomía. ¿Qué encontraron o qué resultados obtuvieron? Fue que en la fistulectomía pues se asoció a una mayor tasa de complicaciones, un 9% versus un 1% con la fistulotomía, y la fistulotomía tuvo mayor tasa de recurrencia, un 7% versus pues un 1% en la fistulectomía. Ya para continuar, la siguiente pues terapia va a ser la terapia con feeling biológico, específicamente en este momento pues con pegante de fibrina. El mecanismo de acción de este tratamiento básicamente es que pues este va a actuar como un imitador de la cascada de la coagulación, entonces se va a formar pues un coágulo de fibrina, lo que va a promover la regeneración tisular y la producción de colágeno, lo que pues nos ayuda a cerrar este trayecto fistuloso. Dentro de las ventajas de este procedimiento van a ser que pues disminuye el riesgo de dolor perianal y pues de infección local. Va a haber menor tasa de incontinencia anal, pues porque no se, digamos que se hace mucho lesión sobre el esfínter, menos tiempo operatorio y pues va a ser específicamente útil en fístulas únicas y simples. La técnica, pues básicamente es identificar los trayectos o pues los orificios, el trayecto y los orificios de la fístula. Se hace una limpieza y un debridamiento del tracto fistuloso y posteriormente se inyecta pues el feeling biológico hasta que se vea la salida del mismo hacia la abertura interna pues de la fístula, como se ve en la imagen. Para este traje, pues, dos artículos. Uno es del Journal Americano de Cirugía. Ellos hicieron un estudio retrospectivo que incluyó 34 pacientes. A ellos, a 27 se les realizó fistulotomía y 7 se trataron con el feeling biológico específicamente para este estudio con el pegante de fibrina. Y pues los resultados que obtuvieron es que hubo una recurrencia en el grupo de fistulotomía, pues de la fístula, y no hubo ninguna recurrencia en el grupo que utilizó el pegante, pues de fibrina. Entonces, pues concluyeron que era una alternativa, pues de tratamiento simple y efectivo en el manejo de las fístulas, pues en niños. Y el siguiente estudio es publicado por el Journal de Cirugía Pediátrica. También fue un estudio retrospectivo que incluyó 30 pacientes. A ellos y todos se les hizo terapia con feeling biológico. Para este caso se usó el histoacril, que básicamente actúa polimerizando el tracto pues fistuloso, entonces pues lo cierra. El rango de edad que utilizaron, o pues de los pacientes que escogieron para el estudio fue de 9 meses a 15 años, sin embargo también la mayoría eran menores de 1 año y de ellos el 94% de los pacientes tuvo cierre de la fístula. Los 2 pacientes que presentaron recurrencia, la recurrencia se trató a su vez con el mismo feeling biológico y posterior a esto tuvieron cierre pues, de la fístula. Y ya por último va a estar el tratamiento de la fístula videoasistido o mínimamente invasivo, en donde pues va a ser una técnica que se utiliza para visualizar, identificar y determinar las posibles pues aperturas colaterales del trayecto fistuloso. Se realiza pues electrocoagulación y ya cierre pues de la fístula. Las ventajas dentro de este procedimiento es que va a haber mucho menos dolor comparado a los procedimientos que mencioné anteriormente. Va a haber menos riesgo de dañar el esfínter, por tanto se va a disminuir el riesgo pues, de generar incontinencia. Va a ser un método tanto diagnóstico como terapéutico y va a ser sobre todo útil en contexto de fístulas complejas, a diferencia pues, de los tratamientos que también expuse previamente. Entonces, básicamente lo que se realiza es localizar pues, el orificio externo de la fístula, se hace electroestimulación para confirmar pues, el curso de la fístula, ya sea transesfintérico o supraesfintérico de la misma.
Posteriormente se hace una irrigación pues con alta presión para generar una apertura pues de ese trayecto fistuloso y ya después se hace la fistuloscopia con un cistoscopio pediátrico, en donde pues se busca visualizar todo el trayecto de la fístula y pues identificar pues si hay cavidades asociadas o tractos colaterales. Después de eso se hace la identificación de la abertura pues endorrectal o anal, se hace electrocoagulación de ese tracto interno de la fístula y luego se hace un cierre de la abertura rectal o anal con un colgajo pues de mucosa rectal. Este fue un estudio que pues se pues tomó en cuenta 13 pacientes que fueron sometidos a este tratamiento video asistido dentro de el 2013 al 2015. Y los resultados que pues obtuvieron en el estudio fue que se observó una resolución completa de la fístula en todos los pacientes que se sometieron a una terapia completa. Eso quiere decir que se les hizo fistuloscopia, se les hizo electrocoagulación y el cierre pues de la mucosa. En 4 o 5 pacientes se les hizo el procedimiento incompleto, no se pues utilizó la electrocoagulación, sino se les puso un cetón y estos sí tuvieron recurrencia de la fístula. Sin embargo, pues lo que recalcaban en las conclusiones del estudio era que sí alcanzaba una tasa del 100% del éxito cuando se pues, hacía el procedimiento completo. Y ya para finalizar, quisimos traer un tema pues poco discutido en la literatura, que es la fístula perianal posterior a un descenso abdominoperineal. Realmente es una complicación muy infrecuente y que de nuevo poco se habla de esto en la literatura y poco se ha publicado. De hecho, encontramos un único pues, artículo un poco pues, antiguo, pero pues este es un estudio retrospectivo que evaluó 229 pacientes y ellos pues evaluaban las complicaciones inusuales posterior a este descenso. Dentro de ellas estaban las fístulas rectourinaria, rectovaginal e ileorrectal y perianal, donde la perianal tuvo un porcentaje de 0.5 a 3.3% pues, de todas estas complicaciones inusuales y se vio asociada en estos estudios después del descenso pues tipo Swenson y Duhamel. Todos estos pacientes se trataron pues con fistulotomía y todos tuvieron pues una recuperación exitosa sin recurrencia pues de la fístula. Y ya para finalizar, a modo de conclusión, pues tener en cuenta que es una enfermedad pues realmente prevalente, sobre todo en menores de 1 año, va a afectar pues principalmente a hombres, por lo que mencionaba a nivel pues de la fisiopatología y los factores de riesgo. El diagnóstico de estas entidades va a ser clínico y si bien el tratamiento aún es muy controversial, pues se ha hecho mucho énfasis en que la terapia conservadora pues es la primera línea, ya pues si esto no funciona, sobre todo en el contexto pues del absceso, ya hay sí optar por un medio o pues una alternativa quirúrgica. Y dentro de las opciones pues quirúrgicas realmente se plantean varias, sin embargo pues tener en cuenta la eficacia de cada una de ellas y esto pues traducido en que haya disminución de la recurrencia de la fístula y pues que no haya, pues que se disminuya también el riesgo de la incontinencia. Muchos de los artículos pues, que presenté en la charla concluían que pues hace falta más estudios comparativos, sobre todo con las últimas técnicas propuestas, específicamente esa pues técnica mínimamente invasiva, ya que pues lo que se ha evidenciado es que esta es la que mayor tasa de éxito tiene, alcanzando casi hasta un 100%, sobre todo pues en fístulas complejas. Y eso sería todo. Muchas gracias a todos. Estoy pendiente a sus comentarios y preguntas. Buenos días. Bueno, primero que todo, quiero felicitar a la doctora porque me pareció excelente su seminario. Primero es un tema que me encantó que revisaran y que pusiéramos como a discusión porque es un tema frecuente en el que a veces pueden existir algunas controversias, como la doctora muy bien lo dijo, pero creo que lo presentó muy bien, de forma muy completa, de forma muy bien referenciada, con muy buena evidencia. Yo quisiera hacerle una pregunta. Aunque yo sé que mencionaste algunos puntos sobre la enfermedad de Crohn y el uso de resonancia o la necesidad de resonancia, en realidad, ¿cuándo estaría indicado una resonancia en un paciente
lactante que tiene un absceso y una sospecha de una fístula perianal. Pues realmente lo que encontré es que pues el diagnóstico en sí es clínico, pero cuando se pide pues la resonancia va a ser más para pues contexto de cómo delimitar el trayecto en sí de la fístula y como método pues preoperatorio. Y en pacientes pues que ya tengan enfermedad de Crohn o enfermedad inflamatoria intestinal, sí mencionaba pues la literatura que sí se hacía pues la imagen tanto de entrada como pues seguimiento del tratamiento. Lo que pasa es que sería muy difícil saber de entrada qué paciente, pues si debuta con enfermedad perianal, la enfermedad inflamatoria intestinal, sería muy complejo de entrada uno pensar en una enfermedad de Crohn. Entonces, y más pues en la edad que te estoy diciendo que sería aún más poco frecuente. Entonces, no sé si de pronto leíste algo sobre el paciente que recurre o si tiene otras características, porque en términos generales se considera que es un paciente que se presenta con signos y síntomas sugestivos de enfermedad inflamatoria intestinal o sangrados o fístulas recurrentes o fístulas de posición poco habitual a la que nos decías, que generalmente son laterales a esta edad. Bueno, sería como el paciente un poquito que tendría la indicación para estos estudios más avanzados. Te lo digo porque de pronto, como es una entidad frecuente y a veces en hospitales de alto nivel llegan estos niños, nos vamos como a un extremo de pensar en patologías ya mucho más complejas y a veces hacemos uso inadecuado de las ayudas diagnósticas y son niños que se someten a estudios endoscópicos, a resonancia, de pronto con una enfermedad, como nos lo explicaste bien, tan benigna, con un curso tan adecuado y que muchas veces hasta que resuelven espontáneamente sin recurrencias. Entonces es tener como claro eso, que cuáles son los pacientes con signos y síntomas por decirlo así, de gravedad o de alarma, y que esos se enfocarían pues como en una entidad muy diferente. También me llamó la atención que en este tipo de patologías nos hablaran de cetones, porque también pues, los reservamos un poquito más como para esos pacientes con enfermedades mucho más complejas o con fístulas secundarias a alguna otra patología o con fístulas de clasificaciones pues mucho más avanzadas y complejas o transesfintéricas o interesfintéricas, no para fístulas tan superficiales. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo le digo que muy buen seminario y la felicito. Muchas gracias, doctora. Buenos días, hola a todos otra vez, hola Martina. Buenos días, doctor. Felicitarte por la charla, creo que buscamos como intentar cumplir los objetivos de la búsqueda de la información que teníamos y repasar nuevamente este tema, aunque tú lo dices en la charla, es muy frecuente, que lo vemos muy frecuentemente. En lo personal, en mi práctica, no ha sido tan frecuente y por eso he tenido que como revisar ese tema nuevamente. Y recientemente la fístula secundaria, después de un descenso que me llamó mucho la atención, que no encontramos nada en la literatura, que tenemos pendiente de evaluación para determinar cómo es el trayecto de esa fístula. Es un bebé muy pequeño y yo estoy de acuerdo con la doctora Natalia que es muy poco común que uno tenga que utilizar la resonancia en un niño tan pequeño, que siempre son muy superficiales. En este caso, haciendo la evaluación clínica bajo anestesia general, miraremos a ver si el paciente podría o no requerir una resonancia para hacer el planeamiento de este tipo de lesión. Nuevamente, felicitaciones por tu charla. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Listo, entonces damos por finalizar la charla. Muchas gracias a todos.